¿Sabías que hay una ciudad en China que tiene más habitantes que toda Australia, o incluso que toda Noruega y Suecia juntas? Bienvenido a Chongqing, el coloso urbano chino que desafía las reglas tradicionales de lo que entendemos por una metrópolis. Cuando pensamos en ciudades grandes, nombres como Tokio, Nueva York o Ciudad de México vienen a la mente. Pero ninguna alcanza ni de lejos los números de Chongqing. Esta megaciudad, ubicada en el suroeste de China, tiene más de 32 millones de habitantes según el último censo oficial. Sí, leíste bien, 32 millones. Eso es casi el doble de toda la población de Londres, o incluso más que la suma de las poblaciones de Noruega y Portugal juntas. Y aunque inicialmente esto pueda sonar exagerado, hay una explicación detrás de esta cifra tan impactante. Chongqing no es solo una ciudad en el sentido convencional. Es uno de los 4 municipios directamente bajo el gobierno central en China, junto con Pekín, Shanghái y Tianjin. Esto significa que, a diferencia de otras ciudades, su jurisdicción abarca tanto áreas urbanas como rurales, incluyendo montañas, valles, bosques y pueblos pequeños que están oficialmente bajo su administración. El resultado es una extensión territorial de aproximadamente 82.400 kilómetros cuadrados, lo que la hace más grande que países enteros como Suiza, Austria o Panamá. Y sí, si la comparas con la Comunidad de Madrid, 8.029 kilómetros cuadrados, Chongqing es 10 veces más grande. Pero, ¿realmente se puede llamar ciudad a algo con semejante tamaño? La respuesta depende de cómo veas las cosas. En términos administrativos, sí. En términos estrictamente urbanos, gran parte de su población vive concentrada en la zona metropolitana, que sigue siendo una de las más grandes del planeta. De hecho, si nos enfocamos solo en el área urbana densa, su población supera los 20 millones, lo que la colocaría entre las 3 ciudades más pobladas del mundo. Lo interesante aquí es que Chongqing no es simplemente una ciudad enorme, es una ciudad compleja, una amalgama de modernidad y tradición, de verticalidad y altiplanicie, de historia antigua y visión futurista. Está construida sobre colinas, atravesada por ríos, y parece haber sido diseñada por arquitectos soñadores y geógrafos locos. Sus calles serpentean montañas, sus edificios trepan por las laderas, y sus trenes elevados pasan a través de edificios residenciales como si fueran parte del mobiliario urbano. Además, Chongqing tiene una importancia histórica y estratégica fundamental. Fue la capital de facto de China durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, entre 1937 y 1946, cuando las fuerzas japonesas invadieron gran parte del este del país. Su ubicación en el interior la hizo difícil de atacar, y desde allí se coordinó la resistencia nacional. Hoy, esa herencia histórica convive con un presente dinámico. Chongqing es uno de los motores económicos más importantes del país, con un PIB regional que rivaliza con economías nacionales medianas. Su crecimiento ha sido vertiginoso. En apenas 2 décadas, ha pasado de ser una ciudad industrial relativamente desconocida fuera de Asia a convertirse en un polo tecnológico, financiero y cultural de primer orden. Tiene una de las mayores redes de metro del mundo, cientos de kilómetros de túneles excavados en la roca, y una infraestructura que parece construida para una civilización futurista. Entonces, ¿por qué no oímos hablar tanto de Chongqing como de otras megaciudades globales? Quizá porque es difícil de categorizar. No entra en los estándares comunes. No es fácil de visitar ni siempre sencillo de entender. Pero eso también la hace fascinante. Representa una forma distinta de crecer, de evolucionar, de pensar la vida colectiva en un espacio que no es plano, sino tridimensional. Así que, si quieres saber cómo se vive en una ciudad donde el suelo sube y baja como en una montaña rusa, donde los edificios parecen construidos en capas superpuestas, donde el río Yangtze no solo atraviesa la ciudad, sino que define su alma, entonces no te muevas. Porque en el próximo capítulo vamos a descubrir el corazón geográfico y natural de Chongqing, cómo el terreno accidentado y los ríos han moldeado una urbe única en el mundo. Chongqing no es una ciudad cualquiera. No se asienta sobre una llanura amplia ni sigue los trazados lineales que conocemos en Occidente.
Es una ciudad construida sobre el caos natural, una urbe que parece haber nacido directamente de la tierra rocosa, como si fuera parte de las montañas mismas que la rodean. Situada en el suroeste de China, Chongqing está atravesada por dos de los ríos más importantes del país, el Yangtze y el Jialing. Estos cursos de agua no solo han sido fundamentales para su desarrollo histórico, sino que también han moldeado su identidad. La ciudad debe su nombre a esta particular ubicación. Chongqing significa literalmente doble celebración, haciendo referencia a cómo fue rebautizada durante la dinastía Song del Norte, siglo X, tras ser reconstruida después de haber sido atacada y destruida varias veces. Pero lo que realmente define a Chongqing es su relieve accidentado. Si caminas por sus calles, pronto notarás que todo sube y baja constantemente. Edificios que parecen flotar unos sobre otros, escaleras interminables, túneles que pasan bajo montañas enteras. Esta es una ciudad donde la arquitectura no domina al terreno, sino que convive con él. O mejor dicho, lo acepta y se adapta a él, sin imponerse. La altitud varía drásticamente dentro de la ciudad, desde los pocos metros sobre el nivel del mar en las orillas del Yangtze, hasta colinas que superan los 1.000 metros. Esto ha hecho que la expansión urbana no haya seguido patrones horizontales, sino verticales y tridimensionales. En Chongqing no hay barrios planos. Hay niveles, capas, pisos de ciudad superpuestos como en una tarta arquitectónica. Y eso explica uno de los fenómenos urbanísticos más curiosos del mundo, el tren elevado que atraviesa un edificio residencial. Sí, has escuchado bien. En el distrito de Lixiva, el metro pasa literalmente a través del piso 19 de un rascacielos de apartamentos. Ni es un efecto especial, ni es una rareza accidental. Es la lógica chongqingnesa aplicada a la infraestructura. Cuando el espacio es limitado y el terreno es complejo, hay que encontrar soluciones creativas. Pero este tipo de innovaciones no son nuevas. Desde hace siglos, los habitantes de Chongqing han tenido que aprender a vivir con el relieve. Las calles empinadas, las escaleras mecánicas gigantes, los ascensores exteriores conectando distintos niveles de la ciudad. Todo esto forma parte del ADN urbano local. De hecho, la famosa escalera mecánica del metro de Chongqing, que tiene casi 120 metros de largo, es una de las más largas del mundo. Conecta dos niveles de la ciudad separados por una gran pendiente, demostrando cómo aquí la topografía dicta las reglas del diseño urbano. El clima también tiene su propia personalidad en Chongqing. Al estar rodeada de montañas y cerca del río, la ciudad es famosa por su niebla constante, razón por la cual recibió apodos como la ciudad neblina o montaña fortaleza. En verano, es una de las ciudades más calurosas y húmedas de China, ganándose otro título, uno de los 3 hornos del este de Asia, junto con Nankín y Wuhan. Pero esa humedad también ayuda a mantener viva la vegetación, y a crear esa atmósfera mágica que tanto inspira a fotógrafos y cineastas. Y hablando de cine, ¿sabías que Chongqing es una de las cunas del cine chino? Durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, cuando era la capital provisional de China, muchas productoras cinematográficas se mudaron allí, lejos del alcance del ejército japonés. Esa herencia cultural sigue muy presente hoy en día, y muchas películas chinas se filman en sus paisajes únicos, que mezclan lo antiguo con lo futurista. Pero si hay algo que define aún más a Chongqing, es su comida picante. Su famoso wok de caldo rojo, lleno de chiles y especias, es tan emblemático como insoportable para muchos extranjeros. El calor del plato refleja el clima y el espíritu de la región, intenso, vibrante, con personalidad. Se dice que comer caliente ayuda a combatir la humedad del cuerpo, pero también es una metáfora perfecta de cómo vive esta ciudad, con fuerza, con sabor, con carácter. Chongqing no solo está definida por su geografía, sino que ella misma redefine la geografía. Es una ciudad que no se adapta al hombre, sino que el hombre se adapta a ella. Una urbe que te invita a mirar hacia arriba, hacia abajo, hacia todos lados, porque nada está donde esperarías que esté. Imagina despertarte en un apartamento que parece estar suspendido entre el cielo y la tierra, rodeado por edificios que suben y bajan como si fueran capas de una montaña artificial. Afuera, el río Yangtze fluye majestuoso, serpenteando entre los rascacielos.
La niebla matutina envuelve todo en una atmósfera casi cinematográfica. Es lunes, y Chongqing ya está despierta. La ciudad late al ritmo de millones de pasos, de trenes elevados que pasan por dentro de edificios, de mercados bulliciosos donde el aroma del chile recién tostado inunda las calles. Aquí, lo antiguo y lo nuevo no solo coexisten, sino que a veces es difícil distinguirlos. ¿Cómo es vivir aquí? Chongqing es una ciudad de contrastes extremos. Por un lado, tienes el futuro, gigantescas torres de vidrio reflejando el sol, centros tecnológicos avanzados, universidades punteras, y una red de metro que crece sin parar. Por otro lado, están los barrios antiguos, las escaleras mecánicas construidas hace décadas, los pequeños restaurantes familiares que han servido el mismo plato picante durante generaciones, y los vendedores ambulantes que aún ofrecen frutas frescas en esquinas estrechas. Es una urbe donde el tiempo parece correr a distintas velocidades según el barrio en el que estés. El corazón de la vida urbana está en Hefangbei, el distrito financiero y comercial más importante. Es un lugar lleno de luces, de marcas internacionales, de oficinas corporativas, pero también de vida callejera intensa. En sus calles conviven ejecutivos con trajes elegantes, turistas curiosos, estudiantes universitarios conectados a sus teléfonos, y ancianos sentados frente a cafés humeantes, observando cómo pasa el mundo. Pero si quieres entender realmente el alma de Chongqing, tienes que adentrarte en sus nuevos barrios satélite y en sus estructuras informales. Barrios verticales construidos sobre colinas, donde los ascensores tardan minutos en llegar porque tienen que subir desde niveles inferiores excavados en la roca. Zonas donde los techos de unos edificios son las terrazas de otros. Donde cada esquina parece diseñada para confundir al GPS. Y hablando de GPS, Chongqing es famosa por tener uno de los sistemas de transporte público más complejos del planeta. Con más de 10 líneas de metro, cientos de kilómetros de túneles subterráneos, funiculares, ferrocarriles elevados y transbordadores fluviales, moverse por la ciudad puede parecer un juego de estrategia. Pero también es increíblemente eficiente. El sistema está pensado para conectar niveles de la ciudad que normalmente estarían separados por kilómetros de distancia vertical. Y aunque mucha gente piensa que China es un país ultraconectado y digitalizado, y sí lo es, Chongqing tiene su propia particularidad, la resistencia del efectivo. A diferencia de otras grandes ciudades chinas, donde todo se paga con WeChat Pay o Alipay, en Chongqing aún hay muchos lugares donde necesitas llevar dinero físico. Quizás sea una forma de preservar la cercanía en el intercambio humano, o tal vez una herencia de su pasado más rural. En cuanto a la comida, como ya mencionamos, es un elemento clave de la identidad local. El hot pot chongqingnes, con su caldo rojo ardiendo de especias, es mucho más que un plato, es un ritual social. Familias enteras se reúnen alrededor de esa olla burbujeante, compartiendo trozos de carne, vegetales y mariscos, mientras la conversación fluye tan rápido como el vapor que sube hacia el techo. Pero Chongqing no vive solo del pasado ni del picante. Es también una ciudad que apuesta fuerte por el futuro. Su economía ha estado liderada históricamente por la industria pesada, pero en los últimos años se ha convertido en un centro de innovación tecnológica, especialmente en inteligencia artificial, robótica y fabricación avanzada. Empresas como Huawei y Tencent tienen importantes presencias aquí, y el gobierno local ha invertido fuertemente en infraestructura digital. También destaca por su vocación internacional. A pesar de estar en el interior del país, Chongqing tiene conexiones ferroviarias directas con Europa gracias a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Miles de contenedores salen semanalmente desde esta ciudad rumbo a Alemania, España, Polonia, transportando productos electrónicos, maquinaria y componentes para toda Europa. Y aunque la vida puede parecer acelerada, hay momentos de pausa. Parques escondidos entre rascacielos, donde los ancianos practican tai chi al amanecer. Puentes iluminados que cruzan ríos anchos como lagos. Mercados nocturnos donde el olor del pollo frito se mezcla con el sonido de guitarras improvisadas. Chongqing tiene espacio también para la tranquilidad. Así que, ¿cómo se vive en Chongqing? Con movimiento constante, con respeto al pasado, con mirada puesta en el futuro. En una ciudad donde el terreno decide cómo se construye,
cómo se camina, cómo se vive. Chongqing no es solo una ciudad grande. Es una ciudad que respira historia, que vive entre capas de tiempo superpuestas, donde lo antiguo convive con lo ultramoderno como si fueran viejos amigos que nunca dejaron de hablarse. Detrás de cada rincón de esta metrópolis late un pasado que no se olvida. En sus calles aún quedan vestigios de cuando fue refugio de una nación en guerra. Durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, 1937 a 1946, Chongqing fue la capital provisional de China, el lugar desde el cual se organizó la resistencia contra la invasión japonesa. Miles de civiles y soldados encontraron aquí cobijo, y miles murieron bajo los bombardeos aéreos que castigaron la ciudad durante años. Hoy, museos como el Memorial Hall del gobierno militar y político de Chongqing durante la guerra anti-japonesa recuerdan ese periodo oscuro pero heroico. Pero más allá de los edificios históricos, es el espíritu de resiliencia lo que sigue vivo en los habitantes de Chongqing, trabajadores, tenaces, orgullosos de su tierra y de su identidad única dentro de China. Pero también es una ciudad que mira hacia adelante con determinación. Su ubicación estratégica en el suroeste del país la convierte en una puerta de entrada crucial para las inversiones internacionales y para las conexiones comerciales con el sudeste asiático, África y Europa. Gracias a la iniciativa china, la Franja y la Ruta, Chongqing se ha convertido en uno de los puntos clave del transporte ferroviario internacional, con trenes que salen semanalmente hacia ciudades europeas como Duisburgo, Alemania, o Madrid, España, transportando millones de contenedores llenos de productos tecnológicos, maquinaria y componentes industriales. Es decir, mientras otras ciudades chinas están centradas en el desarrollo costero, Chongqing apuesta por ser el motor del interior. Y lo hace sin perder su esencia. A pesar del crecimiento acelerado, a pesar de los rascacielos que surgen como setas después de la lluvia, Chongqing mantiene su alma picante, su personalidad fuerte, su carácter único. Y eso se nota también en su cultura. Chongqing tiene su propio dialecto, una variante del mandarín sudoeste, que suena diferente al de Pekín o Shanghái. Tiene su propia escuela culinaria, con sabores intensos, dominados por el chile y el Naming Spice del pimienta de Sichuan. Tiene su propia forma de hablar, de reír, de relacionarse. Los chongqingneses son conocidos por ser directos, hospitalarios, incluso algo ruidosos, pero siempre auténticos. En el arte y la literatura, Chongqing también tiene una voz propia. La ciudad ha sido inspiración para novelas, películas, pinturas. Su atmósfera neblinosa, sus paisajes verticales, sus contrastes entre lo moderno y lo ancestral han hecho que muchos artistas la comparen con una obra surrealista. De hecho, varias películas chinas e internacionales han elegido sus calles como escenario, incluyendo Blade Runner 2049, donde algunas escenas fueron claramente inspiradas en la arquitectura caótica y futurista de Chongqing. También destaca su vida religiosa y espiritual. Aunque oficialmente China es un país secular, Chongqing alberga templos budistas antiguos, mezquitas musulmanas, iglesias cristianas y lugares de culto tradicional taoísta. Uno de los más famosos es el templo Huilon, construido sobre una montaña, con escaleras que parecen llevar directamente al cielo. Un recordatorio de que, aunque la ciudad sube y baja, hay quienes buscan elevarse aún más. ¿Qué significa Chongqing para el mundo? Significa que el futuro no siempre viene de donde esperamos. Que no todas las megaciudades tienen que estar en la costa o seguir patrones occidentales. Que una urbe puede crecer sin dejar de lado su identidad. Que la innovación puede surgir en medio de la montaña tanto como en una bahía tech. Chongqing es un experimento urbano único. Una ciudad que desafía las categorías. Donde viven 32 millones de personas, sí, pero también donde cada individuo parece tener su propia historia, su propia lucha, su propio sueño. Así que si alguna vez te preguntaste cómo se vive en la ciudad más grande del mundo, ya tienes la respuesta. Se vive con altura, con profundidad, con sabor, con fuerza. Se vive en vertical, en movimiento, entre nieblas y luces. Se vive en Chongqing.